Hola amigos de Mundo Huerto, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hice un compostador casero con una cajonera que no utilizaba. Como veis, la cajonera tenía 3 cajones que se podían abrir y cerrar mediante unas guías. Entonces lo que hice para poder hacer el compostador fue quitar los cajones, primero de todo, y cerrar la parte superior, que sería como la tapeta superior que queremos hacer móvil, mediante la ayuda de una sierra y también con un martillo. Lo que hice fue ponerle unos topes en la parte frontal y unos ejes en la parte posterior. De esta forma pude hacer la tapa que era fija que fuese móvil. Para facilitar la faena de abrir y cerrar puse una maneta en la parte superior, en la tapeta, en la parte frontal, y quité los cajones, ya que queremos dejar toda la estructura interior hueca. También quité la parte de abajo para dejar en contacto con la tierra todo lo que pongamos en el interior. Por error o por equivocación se rompió la parte de abajo y de atrás de la cajonera y por tanto tuve que utilizar la parte inferior de la cajonera que ya había quitado para hacer un par de listones que necesitaba. Uno que sería para la parte frontal inferior, que queremos que sea móvil, y otro para la parte posterior inferior, que es la que se ha roto y queremos hacer fija. Esto lo pude hacer con la ayuda de una sierra y posteriormente fijé la parte posterior. Lo siguiente que hago es quitar la parte frontal de los cajones, que simplemente es desatornillando unos tornillos y fijándola con unos clavos para que el interior quede totalmente hueco. Aquí es donde fijo mediante unos tornillos la parte frontal, y lo que me di cuenta también en este paso es que si dejaba los cajones del mismo tamaño que tenían, no habría separación entre ellos y por tanto no habría suficiente oxigenación para el compostador. Así que lo que hice fue hacer menos alto el cajón de la mitad para que así pudiese tener una separación mayor entre cajones. También quité las guías metálicas de los cajones del interior de la cajonera y aquí es donde hice los ejes de la parte inferior frontal de la cajonera, que será la tapeta de la que saquemos posteriormente, una vez el proceso de compostaje esté concluido, el compost listo para sacar. Entonces aquí tendríamos la cajonera ya convertida en compostador, con la tapa superior móvil y la tapa inferior también móvil, que podemos dejar fija para más comodidad. Esto muy fácil mediante ejes simplemente con el clavado de unos tornillos. Y de esta forma tendremos un artilugio que nos funcionará para crear nuestro propio compost. Aquí muestro el eje posterior. Esto es una serie de agujeros que hice tanto en la parte superior como en los laterales y la parte frontal con una barrena para que el compost se oxigene más, para que la materia orgánica y la materia seca se puedan oxigenar mucho mejor. Una necesidad que encontré para el compostador fue que si levantaba la tapeta superior, esta no quedaba fija, por lo que le puse un pestillo para poderla fijar. Fijé el pestillo con 4 tornillos y de esta forma, cuando levantamos la tapeta, si ponemos el pestillo, así de esta forma se quedará fija. Como veis, el mecanismo es muy simple, simplemente es activar el pestillo y de esta forma la tapa superior se quedará fija durante todo el tiempo que queramos, y cuando queramos bajarla, pues simplemente quitamos el pestillo y bajamos la tapa superior. De esta forma pues podremos utilizar las dos manos para introducir materia y será más fácil. Aquí os enseño el resultado final del compostador, aquí con el mecanismo también de fijación de la parte superior mediante el pestillo, y simplemente pues este sería el proceso finalizado de convertir la cajonera en un compostador. Como veis, es un proceso bastante simple. El funcionamiento del compostador casero también es bastante simple. Simplemente hay que añadir una capa inferior, que sería la primera de todas que echemos, de ramas, a poder ser de unos 5 centímetros. Y posteriormente intercalaremos capas de 2 centímetros de materia verde
y otros 2 centímetros de materia seca. De esta forma conseguiremos que el compost se forme de forma eficiente, ya que las proporciones serán las correctas. Al acabar el proyecto vimos la necesidad de elevar un poco el compostador, ya que de estar en contacto con el suelo, como es de aglomerado, se podría humedecer la madera y bufarse, por lo que le añadimos en los laterales y en la parte trasera una pequeña valla de plástico duro que encontramos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros. Muchas gracias. Hasta luego.